Gracias, respetada presidenta, muy amable señor secretario, un saludo a todos los colegas, honorables senadores de la República. Bueno, aquí entonces me corresponde sustentar básicamente el rechazo a las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, por el señor Presidente de la República, a un proyecto de ley que fue aprobado en sus 4 debates por el Senado y la Cámara de Representantes con total y absoluta unanimidad. Solo hubo 14 votos en contra en el momento de la conciliación. En Comisión Primera de Senado, en Comisión Primera de Cámara, plenaria de Senado y plenaria de Cámara, el trámite de este proyecto de ley fue absolutamente unánime. Hubo voluntad clara y manifiesta por parte del Congreso de la República de aprobar este proyecto de ley que hoy es objetado por razones de inconveniencia y de inconstitucionalidad por parte del señor Presidente de la República. Los argumentos que esgrimen en el gobierno, yo me atrevería a calificarlos muy respetuosamente de contradictorios, porque por una parte el gobierno nacional señala que comparte el concepto emitido por el Consejo Nacional de Política Criminal que avaló a este proyecto. Este es un proyecto que tiene un aval del Ministerio de Justicia y por consiguiente pues del Consejo de Política Criminal, y el gobierno afirma que saluda el espíritu de este proyecto porque está acorde con la nueva tendencia de alternatividad penal adoptando una medida diferente para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, como es el servicio de utilidad pública. Recordarán ustedes que este proyecto busca básicamente que para mujeres pobres, cabeza de hogar, que hayan cometido un delito menor sin uso de la violencia y por primera vez, se le pueda sustituir la pena de prisión por una pena de trabajo de utilidad pública, de tal manera que esa pena se purgue ayudando a la comunidad, haciendo, por ejemplo, restauración de parques, de espacio público, cuidando a adultos mayores, y de esa manera no se separe a la madre de sus hijos. Y no se, pues, con esa condena, con esa pena de prisión para la mujer, no se termine también condenando a sus hijos a quedar desamparados, solos, aislados, de casa en casa, sin hogar, entrando en la droga, entrando en el licor y entrando, por supuesto, también muchas veces en los mismos círculos de reproducción del crimen. El argumento que señala el gobierno básicamente es que no comparte que aquí se incluyan los delitos básicamente de microtráfico, pero es que el 60% de las mujeres que hoy están presas por delitos menores corresponden a microtráfico. Aquí justamente este proyecto lo aprobaron honorables senadores y representantes a la Cámara, pues justamente porque el 60% de las mujeres están presas por vender una papeleta. Es el 60%. Y todas, en un 85% de las mujeres condenadas, no cometieron ese delito con violencia y lo cometieron por primera vez en un 87%. Entonces, pues lo que se buscó resolver con ese proyecto es eso, justamente. Luego el gobierno, y a eso me refiero en que hace unas objeciones contra... El senador Rodrigo Lara está interviniendo. Gracias, presidenta. Luego el gobierno considera, y por eso me atrevo a calificar las objeciones de contradictorias, que si bien cree que esto no se debía extender al microtráfico, pues que esa es la esencia del proyecto de esta iniciativa, considera después, a pesar de no estar de acuerdo, que nosotros erramos por no haber extendido este proyecto de ley a los padres cabeza de hogar. Entonces, yo no entiendo. No está de acuerdo con el proyecto, pero luego sale a decir que por qué no se lo extendimos a los padres cabeza de hogar. Este es un proyecto, o esta es una ley que básicamente tiene un enfoque penal de género. Es la primera reforma penal con un enfoque de género. Y las circunstancias de las mujeres que están presas, pues son muy distintas de las circunstancias de los hombres que están presos. Así lo han reconocido, por ejemplo,
diferentes espacios, diferentes tratados internacionales y recomendaciones de Naciones Unidas como las de Bangkok. Hay que legislar con un enfoque de género para las madres cabeza de hogar que estén en situación pues de prisión. ¿Y por qué? Pues porque el 74,9% de las mujeres que están presas son cabeza de hogar, cosa que no ocurre con los hombres, donde el porcentaje es mucho menor. El 73,4% son mujeres que vivían con sus hijos antes de ser detenidas. Y en el caso el 54,3% de las mujeres encuestadas en este estudio de Naciones Unidas, esas mujeres eran las cuidadoras principales de sus hijos antes de ser privadas de la libertad. Entonces nosotros hicimos este proyecto de ley y fue aprobado unánimemente por este Congreso, básicamente para remediar este problema en las madres cabeza de hogar. Entonces, pues no quiero quitarles mucho más tiempo. Estas objeciones fueron ya aprobadas por la Cámara de Representantes y... fueron rechazadas, discúlpeme, senador Velasco, sí, fueron rechazadas por la Cámara de Representantes. Y pues mi invitación, honorables senadores, es que pues básicamente a que ratifiquemos el voto unánime en los 4 debates por parte de la mayoría pues de los partidos políticos aquí representados, que rechacemos esas objeciones, pues porque no hacerlo es alegar nuestra propia torpeza, es decir, es que el Congreso se equivocó, no sabe legislar. Y simplemente mandemos esto a la Corte Constitucional para que en su sabiduría dirima estas respetuosas objeciones que presenta aquí el presidente de la República. Muchas gracias.